a hablar de la batalla por el alma. Porque sí, hay una batalla por el alma, definitivamente. Desde un principio se originó ese conflicto de parte del adversario, de Satanás. Porque Satanás eso significa, adversario. Del adversario por hacer que el alma del hombre caiga de la gracia, hacer que el alma del hombre comience a actuar en contra de la voluntad de Dios, quien la formó. Fíjese que allá en el huerto del Edén, en el capítulo 3, habla la palabra del Señor y dice la palabra de Dios de que estaba Adán y Eva. Y fíjese que Adán dice que era alma viviente. Así dice la Biblia, que Adán era alma viviente. Entonces prácticamente viene Satanás y se cuela en el huerto a través de la serpiente. Que la serpiente también tenía sus atributos especiales porque dice que era de los animales más astutos que había. Entonces fue el medio, fue el vehículo que Satanás utilizó para poder entrar en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva. Y dice la Biblia, usted conoce muy bien la historia, dice la palabra de Dios de que viene el engaño de parte del enemigo. Cuando Eva se toma el tiempo de poder de escuchar a Satanás, error. Se toma ese tiempo de ponerle atención a lo que él le decía. Y no iba a venir nada bueno porque Satanás es el padre de la mentira, dice la Biblia. Y viene la serpiente, Satanás, y hace caer a Eva y hace que ella coma del fruto del cual Dios había dicho que no deberían de comer, que era del fruto del bien y del mal, conocimiento del bien y del mal. Y da a su esposo, da a Adán, y los dos caen de la comunión que tenían con el Señor, con Dios Todopoderoso, con Jehová Dios. Y ese era uno de los objetivos, ese fue el objetivo principal de Satanás, hacer caer de la gracia al hombre, al primer hombre y a la primera mujer. Caer de la comunión, impedir que este hombre y esta mujer se siguieran comunicando con Dios, porque eso fue lo que hizo. Impedir que esa relación que había de comunicación de esta creación preciosa de Adán y Eva se interrumpiera a causa de la desobediencia a lo que Dios había hecho. Y fíjese que la Biblia habla de que exactamente fue lo que pasó con Lucifer. Lucifer, dice la Biblia, que era un ángel, un querubín que había sido creado por Dios en el mismo cielo. O sea que lo que él vino a replicar con Adán y Eva fue lo que él hizo, la rebelión que él hizo cuando estuvo en el cielo, en la misma presencia de Dios y rodeado de la santidad de Dios. Porque así habla la palabra, que él estaba en el mismo cielo. Y ahí dice que se corrompió porque permitió que la maldad corrompiera su corazón. Y no solo eso, dice que la tercera parte de los ángeles que estaban allí en el cielo fue corrompida juntamente por lo que él hizo. Amén. Entonces, hasta el día de hoy existe el deseo del enemigo, del adversario, de Satanás, del diablo, como se le llama también, o la serpiente antigua, o el dragón, o el príncipe de la potestad de los aires, o el malo. Todos esos nombres son los nombres que se le dan al enemigo, al que viene y al que está día y noche, buscando que su alma se pierda. Porque esta mañana el tema se llama la batalla por el alma, pero la batalla ¿de quién? La batalla que el enemigo tiene por ganar su alma y por ganar mi alma. Eso lo viene haciendo desde un principio y lo seguirá haciendo hasta el último día, hasta que aparezca Jesucristo y sea derrotado de una vez y para siempre. Pero nosotros esta mañana vamos a entender quién es este adversario, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus artimañas,
Porque fíjese que una de las primeras cosas que el diablo hace es hacer que la gente crea que no existe. ¿Usted sabía eso? Mucha gente a la que usted le pregunta, pero de lo que viene, de las cosas terribles que vienen por la desobediencia del hombre, por el pecado que entró en el hombre a partir del pecado que entró en Adán, dice, no, no pasa nada, todo está tranquilo, todo sigue igual. ¿Cuántos años tiene la tierra? Y le suman y le suman y le suman pretextos y excusas. Esa es una de las artimañas del enemigo. Pretender hacerle saber a la gente que no existe, que no es tan malo. Fíjese que la palabra del Señor habla y dice que todos aquellos que siguen a este personaje, a esta entidad, van a recibir el mismo pago. Fíjese que cuando leemos Génesis capítulo 3 y leemos de que la serpiente, porque la serpiente al final fue un vehículo. La serpiente fue un vehículo por el cual Satanás ingresó al huerto. Pero la serpiente tuvo maldición por haberse dejado utilizar, por haber seguido, porque al final Satanás lo que hizo fue convencer a la serpiente para entrar. Y la serpiente también tuvo maldición, porque al que le dijo que se iba a arrastrar todos los días sobre su pecho, iba a comer polvo, fue a la serpiente, no fue a Satanás. Al vehículo que usó. O sea que todos aquellos que deciden voluntariamente seguir al adversario van a tener el mismo pago, hermano. Y esa es la llamada de atención hoy, esta mañana, que el Señor ha permitido que podamos recibir. Vamos a platicar sobre capítulo 3 y versículo 15 del libro de Génesis, porque eso es la enseñanza de esta mañana. Vamos a leer, si usted me ayuda a leer, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue una palabra que dio el Señor, Dios Todopoderoso, allá en el huerto, como parte de la palabra profética de lo que se iba a cumplir al final de los tiempos. Y yo quiero que platiquemos de eso. Que primero platiquemos de la voracidad, del empeño que hay del enemigo para que usted y para que yo no alcancemos la meta. Para que nosotros entendamos que, como dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente. No es un león, oye, anda como león, o sea, yo no sé si usted ha visto algunas escenas de los animalitos estos cuando están en la selva, o cuando uno mira en el zoológico, cuando pues tiene uno chiquitos, creo que es cuando más tiempo va al zoológico. Y mira a esos animales cuando ve donde están los leones y tienen una fosa. Tienen una fosa para que no se puedan pasar de un lado para otro. Ahora, solo quiero que piense un momento. ¿Qué pasaría si un animal de esos físicamente se sale de su lugar de cautiverio? Y usted está ahí viéndolo, está viendo a don León. Yo creo que no queda. Los que no podemos correr rápido, vamos a correr súper rápido. El cojo creo que ahí va a saltar. Yo no sé cómo va a ser, pero sería un caos al ver que un animal de esos se sale de su cautiverio, se sale del lugar. No es jaula porque no está encerrado, está abierto, es un cautiverio el que tiene. Entonces, yo no sé si usted ha logrado visualizar esa parte.
yo creo que no quedaría ningún alma. No seríamos de los que estaríamos ahí con los brazos cruzados y nos quedáramos leyendo, viendo el celular y sabiendo que ese animal ya se salió. Pero fíjese que muchos cristianos, pasándolo ya a lo espiritual, nos portamos de esa manera. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devora. Y cuando estos animales salen, viendo a quién devora, es porque salen de caza. Caza con Z. Salen de caza. O sea que lo que está hablando la palabra es que Satanás anda de caza, viendo a ver quién se descuida para podérselo devorar y para poderlo atraer a su reino y para traerlo al reino de las tinieblas y para sacarlo del reino de la luz. Porque eso fue lo que hizo con Adán y eso lo viene haciendo hace miles de años. Y le ha funcionado. Porque siempre hay alguien que está descuidado. Siempre hay alguien que toma las cosas a la ligera. Siempre hay alguien que dice, no, no pasa nada. Agarremos esto light. Siempre hay alguien que atiende la voz del diablo y le dice, no te has tan cuadrado. Siempre va a haber alguien que se va a dormir. Por eso la Biblia habla clara y dice, velad, velad, velad y orad en todo tiempo. Velad y orad, velad y orad. Velar es no dormir. Cuando usted habla de velar físicamente es porque alguien no duerme. Porque alguien no está durmiendo. Cuando dice el velador, dice que es el trabajo de un trabajo que se acciona, que se hace. El velador, dice. ¿Sabe cómo decían en barrio? El guachimán. Ese era el guachimán. ¿Ya? Era aquel que estaba despierto todo el tiempo, velando que no se entrara nadie a robar, porque por eso se le pagaba, para que él fuera el velador, el que cuidara. Y cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos que estar velando, es porque nosotros no tenemos que estar durmiendo. Porque entonces viene Satanás y vea como anda de casa, mira a alguien roncando y se lo va a comer. Si volvemos al ejemplo que le puse del zoológico, ¿a quién cree usted que agarra el león cuando se sale? ¿A los que van corriendo o al que está sentado? ¿Cuál es más fácil? Pues el que está sentado. Y eso es lo que nosotros espiritualmente muchas veces hacemos. Y esa es la voz de alerta hoy para el pueblo de Dios. Que velemos y que oremos porque el diablo anda como un león rugiente viendo a quién se devora. Amén. Entonces, viene la palabra del Señor y nos muestra, porque Satanás tiene artimañas. ¿Sabe qué significa artimañas? Significa trampas. Artimaña es una trampa. Eso significa, porque cuando uno lee y artimañas, pues dice, no, artimañas, ¿qué será, verdad? Pero artimañas es una trampa. Satanás utiliza trampas para hacerlo caer a usted y para mí. Fíjese que una de las artimañas de Satanás es el engaño. Es la que más le ha funcionado. Porque él es el padre de mentira, ¿verdad? Ya sabemos, o sea, lo que va a hacer él es hacer engaño, mentira. El engaño es una de las artimañas que Satanás usa para hacer caer de la gracia. Lo utilizó con Eva. ¿Acaso de ningún árbol pueden comer? No, no, fíjate que no. No, no es de ningún árbol, don Sata. Es solo el árbol del bien y del mal. Ah, le engañó. Entonces, él es el padre de la mentira. Fíjese que, como le decía al principio, mucha gente piensa que el adversario no existe. Y fíjese que la palabra habla claro, porque identifica muy claramente al adversario. Lo menciona como Satanás, lo menciona como diablo, lo menciona como serpiente, como ya le dije. Lo menciona como el malo, como la potestad del aire. Lo menciona la palabra, y la palabra de Dios es verdad. Fíjese que con David, cuando hizo censar al pueblo, dice que fue porque Satanás lo movió a eso, dice la Biblia.
porque Dios le había dicho que no lo hiciera. Y Satanás viene y mueve el corazón de David para que David haga y cence a un pueblo, el cual Dios había dicho que no. A Job, ¿quién fue que el Señor permitió de que Job tuviera prueba? Dios permitió que Satanás, dice, tocara su cuerpo, pero que no tocara su alma. O sea, Satanás es real, hermanos. Lo que pasa es que nosotros a veces con nuestra forma, creemos que existe, pero con nuestra forma de vivir pensamos de que no, porque nos relajamos muy fácilmente. Él trabaja con engaño, él trabaja con mentira, él es el padre de la mentira. Juan 8:44 lo dice, que él es el padre de la mentira. Fíjese que la mentira nos lleva a morir. Porque al fin, el objetivo final del enemigo es que nosotros moramos. Fíjese que se recuerda de Ananías, de la historia que platica, que nos habla la palabra de Dios, que está en Hechos capítulo 5 y versículo 3, de Ananías y Zafira, que dice que entró el engaño de Satanás y cuando ellos vendieron su propiedad, no dieron lo que habían recaudado. Y dice Pedro, le dice, pero ¿por qué has mentido? ¿Por qué te ha engañado Satanás? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y dice que en ese momento cayó muerto. Mire pues, no hay mentiras blancas. No hay mentiras grises. Mentir es mentir. Porque fíjese que ese es un engaño, las verdades a medias. Ese es otro engaño que Satanás usa, las verdades a medias. Porque dice, no, pero es una mentirita blanca. Yo no sé, antes tal vez así decíamos, ¿verdad? Ahora nosotros estamos claros de que el que miente, pues no va a entrar en el reino de los cielos. El mentiroso. Y fíjese que este hombre y esta mujer le mintieron al Espíritu Santo, dice la Biblia, y los dos murieron. Dice que se acaban de llevar a tu esposo, le dijo el apóstol a Zafira. Se acaban de llegar a tu marido, fíjate. Lo mismo dijo. Y en ese momento cayó muerta porque mintió. Nosotros pensamos de que como no caemos muertos, no pasa nada. Pero espiritualmente nosotros estamos muriendo. Cuando nosotros nos manejamos en la mentira, morimos. Otra de las artimañas o de las trampas que pone a través del engaño es tergiversar la verdad. Fíjese que el hombre más maravilloso, más perfecto, el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la Biblia, fue nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Señor Jesucristo, porque Él era hombre, era Dios. Dice en capítulo 4 del versículo 3 del Evangelio de San Mateo, nos habla cuando el Señor es llevado al desierto para ser tentado por el enemigo, por el adversario. Y es impresionante saber hasta qué punto Satanás tiene la intención de hacer el mal. Y yo pienso que hasta se cegó, porque Satanás sabía que que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y una de las cosas que le dice es, si tú eres el Hijo de Dios, así le decía, haz que esta piedra se convierta en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Y si tú eres el Hijo de Dios. Y tiempo antes, Jesucristo mismo había recibido, porque dice que oyeron una voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Jesucristo había recibido del Padre esa noticia. Él ya lo sabía, pero daba testimonio a todos los que estaban allí. Este es mi Hijo amado. Y Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, entonces tírate. Lo estaba queriendo hacer dudar, transgiversar, tergiversar la verdad que había sido recibida. Imagínense hasta qué punto, si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros?
La Biblia dice que él fue tentado y fue perfecto. Y dice que cuando acabó la tentación en el desierto, dice que Satanás se retiró. Pero ¿sabe lo que me impresiona a mí? Que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, dice que se retiró por un tiempo. O sea que él siguió con el querer estorbar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él siguió con la tarea de querer poner tropiezo. Porque así dice el Evangelio de San Lucas, que Satanás se retiró por un tiempo. O sea que si fue por un tiempo es porque volvió. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de permanecer alertas? ¿Cuánto más nosotros debemos de permanecer en vela? ¿Cuánto más nosotros debemos de permanecer guardados, cubiertos bajo las alas del Dios Todopoderoso? Porque Satanás sigue haciendo su labor. Satanás sigue haciendo su trabajo, que es querer que nosotros caigamos de la comunión que tenemos con nuestro Padre, que nosotros formemos parte nuevamente del reino de Él, a través de la desobediencia y a través del practicar el pecado. Fíjese que otro de las artimañas que Satanás utiliza es el miedo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero Satanás utiliza el miedo para hacer pecar. Fíjese que cuando Lot, el Señor lo saca de Sodoma, de Gomorra, dice que agarró para unas llanuras y que por miedo se escondió en unas cuevas. ¿Y qué pasó ahí? Pecó. O sea, el miedo lo llevó a esconderse y estando en esas cuevas pecó con sus hijas. Ya conoce usted la historia de lo que pasó con las hijas de Lot, que se metieron, lo emborracharon y tuvieron relaciones con él, y de ahí nacieron dos pueblos. Los amonitas son uno de ellos. Por miedo, Isaac mintió. ¿Se recuerda de esa historia? Que Isaac tuvo miedo porque Rebeca era muy hermosa. Rebequita era muy hermosa. Yo no sé si usted se la imagina, pero haber sido bien guapa, si la Biblia lo dice. Y que tuvo miedo, dice. Y que el miedo lo llevó a mentir. Para decir que era su hermana y que no era su esposa, porque tenía miedo de que lo mataran. También habla la palabra en capítulo 25, 24 y 30, versículos 24 y 30 del Evangelio de San Mateo, habla del siervo que le entregaron un talento y no lo pudo multiplicar. Dice que ese siervo, dice la palabra que tuve miedo, dijo, porque tú recoges donde lo sembraste. Tuve miedo, Señor. Y sabe una cosa, ¿a qué lo llevó este miedo? A no servir. Porque el talento era de Dios, del Señor. El talento no era de él. El miedo lo llevó a no servir. El miedo a nosotros nos puede llevar a no servir hoy. La va a decir usted, pero es que yo, hermano, pero es que yo, pues no sé qué ministerio. Mire, comience a servir desde su casa. Usted, de que tenemos que servir, tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice, si alguien quiere ministerio, ya lo tiene. Ya, el ministerio de la reconciliación, todos. Pero a mí me impresiona esto porque el miedo a nosotros nos impide servir. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esto. Porque ¿qué dice la palabra? Jehová uno es. Y amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y solo a Él servirás. Y el miedo no nos permite servirle.
a Dios. En su espacio, en su área, usted puede ser, usted tiene la responsabilidad de servirle a Dios, de ser un siervo de Dios, de ser aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es el que sirve, el siervo, el que hace la voluntad de Dios, no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad de Dios. Fíjese que cuando Adán y Eva pecan, dice que ellos mismos, solitos, cosieron unas delantales de higuera. ¿Sabe qué es eso? Es hacer su propia voluntad. Porque Dios no dijo que se hicieran eso. Y además no eran los correctos. Entonces, cuando nosotros servimos, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros dejamos de servir, es cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de nosotros, no la de nuestro amo, no la de nuestro Señor. Eso es bien tremendo usted. Entonces, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, haré que tú y la mujer sean enemigas, dice la traducción del lenguaje actual. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo tuyo te aplastará la cabeza, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esa fue la profecía que dio el Señor hace miles de años. La enemistad estaba diciendo que iba a haber una aversión u odio entre ellas dos, entre la mujer y la serpiente. Que iba a haber un odio, una adversión, o sea, que no se iban a llevar nunca. Eso fue profetizado. Y que iba a haber y que iba a pasar, que iba a suceder de ellos, que iban a tener simiente, que iban a tener descendencia. Y eso nos habla de que iba a haber un conflicto siempre entre, porque así lo dice, y pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella. Todo el tiempo, el que pertenece y es del reino de la luz, va a tener una batalla, va a tener un enfrentamiento, va a tener un conflicto, va a tener una pelea contra lo que son los descendientes de Satanás, porque Satanás tiene descendientes, pues aquí lo dice. Satanás tiene descendientes y vamos a ver quiénes son. Entonces, las dos simientes o descendencias de que habla la palabra de Dios. Fíjese que la simiente de la mujer definitivamente es nuestro Señor Jesucristo. Esa era la simiente que estaba hablando. El Señor estaba profetizando que de la mujer iba a venir la simiente. Y era la simiente que es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículo 21, habla la palabra y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Está hablando de María, la mujer. Y Jesús significa salvación. Habla la Biblia también de que el enemigo tiene una descendencia y que esa descendencia enemigo iba a ser del enemigo iba a ser enemiga de la descendencia de la mujer. La simiente de Satanás son todos aquellos que le siguen y hacen su voluntad. ¿Oyó? La simiente de Satanás son todos aquellos que le siguen y hacen su voluntad. Capítulo 8 del versículo 44 del Evangelio de San Juan. Podemos leer eso. Dice la palabra de Dios. 8:44 dice la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso está
en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, pero dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le está hablando? Pues a los que son hijos de él. O sea, si hay un padre, hay un hijo. Aquí dice, si el papá es el diablo, es porque esos que hacen lo que es en contra de la voluntad de Dios son sus hijos. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 10, habla la palabra y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, ahí tenemos bien claro. Ahí hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ya lo vio? Los hijos del diablo son todos aquellos que no hacen justicia y que no aman a su hermano. Esos son los hijos del diablo. ¿Y cuáles justicias? Las justicias que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Dice que nuestras justicias son a través de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestras justicias propias hoy. Son las justicias que Él ya hizo. Nosotros somos justificados por Él y en Él. Uno de los frutos de justicia lo habla la palabra en capítulo 15, versículo 16 de Génesis. Dice que los frutos de justicia es el creer. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice la Biblia, y creyó a Jehová. Abraham está hablando ahí. Y le fue contado por justicia. O sea, creerle a Dios es un fruto de justicia hoy. Pero creer de que Dios existe únicamente, eso pues no. Creerle a Dios es creer lo que Él es. Creerle a Dios es creer lo que Él hace. Creerle a Dios es creer lo que Él ha dicho. Y esto está aquí en su palabra. Eso es creerle a Dios. Eso es un fruto de justicia. Cuando usted, ahorita que está escuchando la palabra, usted dice, amén, hermano. Amén, hermano. Está creyendo lo que la palabra de Dios dice. Usted está teniendo un fruto de justicia. Amén. Porque creer lo que Dios dice, lo que Dios es, lo que Dios hace, es un fruto de justicia. Amén. Entonces, viene la palabra de Dios y dice que aplastará la cabeza. Que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y que la serpiente morderá el calcañar. ¿Ya? ¿Qué habla la palabra ahí? ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? Cuando la palabra de Dios habla de calcañar, está hablando del principio de la planta del pie. Casi, no sé si el talón, pues creo que el talón tal vez se entiende un poquito más. El talón es el calcañar, es lo mismo. Y fíjese que cuando uno tiene lastimado el talón o el calcañar, es muy difícil poder caminar. Yo no sé si usted ha sufrido, hay una enfermedad que se llama espolón calcáreo o espolón, sale en el calcañar. Y usted ve estas personas que padecen de esa enfermedad, mire, sufren porque no pueden asentar porque sobre esa parte de nuestro cuerpo está sentado nuestro peso. O sea, prácticamente ahí está sentado el peso, todo el peso que usted tiene está sentado sobre su calcañar hoy. Y es difícil cuando uno tiene lastimado el calcañar poder caminar correctamente. Entonces, ¿qué estaba diciendo la Biblia ahí? Que iba a haber algo que iba a tratar, que iba a lastimar, que iba a querer impedir que pudiese caminar y que pudiese la obra de Dios completarse. ¿Y qué era ese algo? Fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y tuvo sufrimiento.
Porque ese sufrimiento quería impedir que él llegara hasta ese punto donde tenía que donde tenía que llegar, y donde dice la Biblia que había sido predestinado de antes de la fundación del mundo para que Jesucristo viniera a hacer la obra que vino a hacer, que fue entregar su vida por usted y por mí, que fue morir en la cruz del Calvario, para que su sangre se derramara, para que nosotros obtuviéramos perdón de pecados, porque antes no había remisión de pecados, de tanto animalito que mataban, de tanto cordero, de tanto macho cabrío. No había remisión de pecado hasta que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a ser derramada en una cruz. Hasta en ese momento alcanzamos el perdón de pecados. Pero Satanás quería impedir, por eso dice que mordería o heriría el calcañar. Quería impedir que ese momento llegara. ¿Sabe por qué? Porque el momento, aleluya, cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en el Calvario, fue crucificado y se levantó al tercer día de entre los muertos, victorioso, venciendo a la muerte y venciendo a Satanás. Ese fue el momento en que Satanás fue aplastado a su cabeza. Ese es el momento que dice la Biblia, que dijo el Señor hace miles de años, que vendría y que aplastaría su cabeza. Porque Satanás fue vencido. Ciertamente anda como león rugiente, como yo le dije a un principio, pero Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. La cabeza fue apachada. Fue apachado en su cabeza, dice la Biblia. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, después de que murió, después de que estuvo 3 días y 3 noches en esa tumba, que bajó a los infiernos, dice la palabra de Dios, aleluya. Y se levantó victorioso. Y está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, donde le fue entregado todo dominio, toda potestad, toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermano. Esa es la noticia, la buena noticia que tenemos. Ciertamente tenemos oposición y es cierto que tenemos que estar listos. Es cierto que tenemos que estar velando. Es cierto que el Señor nos habla hoy que no durmamos. Es cierto que el Señor nos habla hoy a eso, a que estemos listos. Es cierto, hermano. No podemos dudar de eso. Por eso quise comenzar platicando sobre lo que era el adversario, sobre las tretas que él tiene. Pero este día es un día glorioso, porque el Señor resucitó, hermano. Porque el Señor, la profecía que fue dada en ese tiempo, imagínense hace cuánto tiempo, hermano mío. Hace miles de años. Dice, la creación tiene 6,000 años, hermano. Los científicos dicen que tiene millones. ¿Y quién puede comprobar eso? La Biblia dice que tiene 6,000, 6 días. Y un día son como 1,000 años. ¿Me entiende? Hace 6,000 años fue dada esa profecía. Y hace 2,000 años se cumplió, hermano. Entonces, hoy es un día muy especial porque además de que estamos aprendiendo lo que dice la Biblia, estamos recibiendo la palabra de Dios, también vamos a celebrar. Vamos a celebrar ese evento glorioso que a nosotros nos da vida, hermano. A nosotros nos trae vida, nos trae esperanza. A nosotros nos trae un nuevo despertar, hermano. Porque dice la Biblia que Jesucristo, así como subió a los cielos, dice la Biblia, le dice a los ángeles, a aquellos 500 personas que estaban allí delante de ellos, y dice, jóvenes, judíos, a este mismo Jesús que ustedes están viendo que sube a los cielos, va a regresar nuevamente, aleluya. Y es lo que nosotros estamos esperando, porque Jesucristo vive para siempre. Porque Jesucristo es el Dios eterno. Porque Jesucristo venció y fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Fue llevado a lo más alto que hay. ¿Sabe una cosa?
donde quería llegar Lucifer. Él quería llegar a lo más alto. Lucifer, ¿sabe lo que quería? Era usurpar el papel de hijo. Porque él quería, seré semejante, dijo, no dijo seré Dios, seré semejante. Tendría la misma naturaleza que él. No dijo yo, ¿ya? Entonces, Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, lo más alto que existe, por sobre todas las cosas, por su obediencia, porque decidió venir y humillarse, venir a este mundo como siervo, lo decidió él. Dice que antes, así dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo, dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, oiga esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, o sea, el mundo ni siquiera había sido creado. Y en el corazón del Padre ya estaba que Jesucristo, su Hijo, iba a venir a morir, a entregar su vida para que usted y para que yo tuviéramos vida y regresáramos a Él. Porque mire que ese es el objetivo. El objetivo del Padre es que nosotros volvamos a Él. Pero que volvamos a Él voluntariamente. Que volvamos a Él porque le amamos. Porque volvamos a Él porque anhelamos su presencia. Porque no hay un día de Dios que no anhelemos su presencia. Por eso quiere que lleguemos. Ahora, pues yo no sé si usted se puede imaginar ese momento cuando usted esté en la presencia de Él. Creo que es bueno que pensemos muchas veces que nuestro pensamiento, por eso dice que nuestro pensamiento debe ser perseverante en Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos perseveren en lo que viene, en las promesas que Dios nos ha dado, hermano. Usted se imagina cómo será ese momento cuando te diga el Señor, buen siervo fiel, y le diga, pasa al gozo de tu Señor. ¿Usted se imaginaba ese momento? Yo no sé, yo creo que aquí tenemos emociones. No sé, cuando platicamos de eso con mi esposa y platicamos de cosas que dice la palabra y cosas como estas, digo, yo no sé. No sé si las emociones que tenemos ahorita, que estamos en este cuerpo, logran dimensionar el gozo del Señor, que es por toda la eternidad. Yo no sé si usted lo ha pensado, hermano. Imagínese ese momento. El gozo del Señor por los siglos de los siglos de los siglos. No tendrá fin. Eso va a ser glorioso, hermano. Es que son eventos que van a suceder. Porque la Biblia lo dice, la Biblia es clara cuando habla de que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia es clara cuando el Señor dijo, donde yo estoy, ahí van a estar ustedes también. La Biblia es clara cuando dicen, yo me voy, hijitos, yo me voy, pero les voy a ir a preparar una casa, una morada, un lugar donde van a estar ustedes, pero ahí voy a estar yo con ustedes. Eso lo dice la palabra de Dios y lo dijo el Señor mismo. Entonces, no le hagamos caso a las tretas del enemigo. No le hagamos caso a los engaños, a las trampas, a las artimañas que el enemigo utiliza para que usted decida voluntariamente, porque Adán y Eva decidieron voluntariamente, oiga. ¿Y por qué dice, hermano, voluntariamente? Permítame un momento. Voluntariamente porque ellos conocían cuál era la voluntad del Padre. Entonces, cuando hay conocimiento de causa,
Ahí ya no se puede, hermano. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia habla de aquel que dice en Santiago capítulo 4 y versículo 17, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Así dice la Biblia. Y como le digo al principio, una de las artimañas del enemigo es hacerle creer a la gente medias verdades. Pero si Dios es amor, hermano, hasta el mismo pueblo de Dios, oiga. Pero si Dios es amor, hermano, Dios es amor, yo no creo que el Señor vaya a dejar que uno se pierda, hermano. Yo no creo que venga un castigo, hermano. Dios es amor, hermano. Aleluya. Pero la Biblia dice que Dios también es fuego que consume. En Hebreos habla la palabra de Dios y dice que Dios es fuego que consume. Y la palabra de Dios habla que Él no va a dejar por inocente al culpable. Dios es amor, hermano. Dios es misericordia. Dios es bondad. Dios es poder. Pero ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y como le dije, Dios no va a dejar por inocente no va al culpable, porque Él es justo. Entonces, estamos en ese tiempo, hermano, de poder afianzar. Este tiempo de poder poner nuestro calzado. Este tiempo de pararnos firmemente, hermano, porque ese es el llamado de esta mañana. Aquel que ha estado caído, que ha estado engañado, que ha estado sujeto bajo la planta del enemigo en su vida, esta mañana, este mensaje es para usted. Aquel que ha creído en las artimañas del diablo porque lo ha engañado, porque le ha dicho que no puede, porque le ha dicho que Dios no te perdona. Esta mañana Dios te dice que Dios te perdona, hermano, porque para eso Jesucristo vino. Para aquellos que necesitan médico, para aquellos que están enfermos, dice la Biblia, para los pecadores, para eso vino Jesucristo, para que a todo aquel que se arrepienta, que deje su vana manera de vivir, que deje su pecado. Esta mañana te habla a ti. Levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesús. Sacúdete el polvo y comienza a caminar. Arrepiéntete de tu pecado. Renuncia a tu pecado. Renuncia a esa vida que has llevado hasta el día de hoy, porque hoy Dios te habla y hoy Dios te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque estamos en el tiempo de la gracia. Yo te perdono si tú te arrepientes y dejas tu pecado. Este mensaje también es para aquellos que han adormecido, para aquellos que se han acomodado, para aquellos que piensan de que no pasa nada. Por eso hablamos del adversario que anda como león rugiente, anda cazando. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Jesucristo. Para todos aquellos que han decidido caminar, pero han estado cansados. Se han cansado por el caminar. Se han cansado por el hacer. Esta mañana Dios dice: yo renuevo tus fuerzas. Yo renuevo tus fuerzas esta mañana. Sigue adelante. Yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esfuérzate y sé valiente, hermano. Esfuérzate y sé valiente. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Porque sabemos, Señor bendito, que como tu palabra dice, Señor, que tu palabra, Señor, haga milagros, haga maravillas, haga portentos por el nombre de Jesucristo, por el santo nombre de Jesucristo, Padre. Que en esta mañana, Señor, los corazones, Señor, a los cuales tú has hablado, sean hoy, Señor, el nuevo inicio, Señor, para muchos. Sea hoy el inicio, Señor, para aquellos que han estado apartados. Sea, Señor, hoy, Señor, el renovar de fuerzas, Padre, para aquellos, Señor, que se han entristecido, Señor, y muchas veces se han debilitado, Padre.
En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor.